Entonces no nos queda mucho, nos queda solo este capítulo de deuda, y con este tópico de deuda cerramos, digamos, las primeras dos partes del libro y las primeras dos partes del curso, que era mirar la decisión deuda-impuestos y luego aprender una serie de cosas sobre deuda, pero pues he intentado que no solamente en el proceso solamente hablemos de aprendizaje sobre la deuda, sino en general sobre la política económica. Entonces, lo último que vamos a tocar es el tema de la tasa de interés de la deuda pública, y ustedes van a ver que en algunos aspectos pues va a tener el mismo sabor de algunos de los modelos que hemos visto hasta ahora de deuda, en particular el que acabamos de ver de la denominación. Pero vamos a enfatizar, digamos, el papel que puede tener las expectativas del sector privado en el contexto en el cual el gobierno puede repudiar parte de su deuda, y cómo el gobierno puede pues acabar en dos equilibrios cuyo lugar, pues, como les digo, depende un poco de las expectativas del sector privado. Cuando el gobierno puede repudiar parte de la deuda, es muy importante si el sector privado piensa que se va a repudiar la deuda o no. En el sentido de que uno puede tener una situación de un equilibrio malo en el cual la gente cree que el gobierno va a pagar, y como la gente cree que el gobierno no va a pagar, entonces le cobra altísimo el servicio de la deuda al gobierno, porque tiene que compensar el riesgo de que no va a pagar. Pero como le cobra altísimo al gobierno, entonces el gobierno en efecto no paga. Entonces estamos en una profecía autorrealizada, tenemos un equilibrio malo. Y obviamente le podemos dar la vuelta a ese equilibrio malo. La gente cree que el gobierno sí va a pagar, como sí va a pagar, no le cobra una tasa de interés tan alta porque no hay mucho riesgo, y como no le cobra una tasa de interés tan alta porque no hay mucho riesgo, entonces pues paga. Y entonces se cumple otra vez la cosa. Y entonces puede haber dos equilibrios, los dos difíciles de salir, porque si nadie cree, entonces al no creer se vuelve todo caro, no pagan, o si todo el mundo cree, se vuelve todo barato si pagan, y crea estas posibilidades de crisis autoprovocada. Esto no solamente es un caso, digamos, teórico, sino que hay gente que cree que esto juega un papel importante en algunos casos. Por ejemplo, hace unos 5 años, cuando empezó a haber problemas en algunos países europeos, entonces ustedes recuerdan que, por ejemplo, España estaba bien sobado, Portugal estaba también sobado. Krugman decía, oiga, España no está tan mal. España está mal solamente porque la gente cree que España está mal. Si la gente deja de creer que España está mal, España no está mal. ¿Sí? Es decir, él estaba planteando tal cual esta lógica. Entonces, pues ese es un problema. Y fíjense que está relacionado con los problemas que hemos visto hasta ahora en clase, con la posibilidad de que el gobierno tenga inconsistencia temporal, y aunque sepa que lo que debe hacer es tratar de honrar sus deudas, pues puede tener un incentivo a no honrarlas, y si eso se anticipa hay un problema. ¿Sí? Es que es malo que se crea que va a pagar, ¿de verdad? No, si se cree que va a pagar no es malo, ese es el equilibrio bueno. Si yo creo que va a pagar, entonces ¿qué pasa? No le cobro una tasa de interés muy alta porque siento que es una inversión segura, y si no le cobro una tasa de interés muy alta porque es una inversión segura, entonces todo bien. Ustedes lo tocaron ayer a raíz del debate de la regla fiscal. No, es que una de las cosas que más necesitamos para la regla fiscal es que se nos salga más barato el crédito, y el grupo que estaba defendiendo la regla dijo, desde que tenemos la regla tenemos spreads de la deuda mucho más bajos, y eso es porque logramos mandar la señal, oiga, yo voy a pagar, y como yo voy a pagar, entonces me prestan barato. Y luego algunos críticos dijeron que no era claro que esa relación sea causal, que puede haber una cantidad de variables omitidas, y que solo los países que pueden endeudarse barato son los países que adoptan una regla, pero por otro motivo, son conservadores, entonces pues les prestan barato y entonces tienen una regla, pero no es que una cosa cause la otra. Entonces esa es como la idea, y entonces para eso el modelo, como siempre, hablemos de los agentes. Entonces vamos a seguir, este es un modelo que está inspirado en el trabajo de Guillermo Calvo, y es un gobierno que, como en el modelo anterior, hereda una deuda B, y el sector privado fija una tasa de interés RB a la cual está dispuesto a financiar esa deuda. Aquí vamos a definir la tasa de retorno bruta, es decir, como devolver el principal más la tasa de interés, como R mayúscula. Entonces RB mayúsculo va a ser igual a 1 más RB minúscula, para capturar pues que lo que el gobierno está prometiendo devolverle en el siguiente periodo a los agentes es la deuda B por RB mayúscula. O sea, la deuda B, el principal más la tasa de interés. Entonces simplemente pues esa es la notación que vamos a usar en esta parte. Y en el primer periodo, pues eso es lo que sucede. En el segundo periodo, el gobierno tiene que cobrar impuestos para financiar el gasto y para financiar la parte de deuda que decida pagar, la que decida no repudiar. Entonces, ¿por qué repudiar o no repudiar? Entonces vamos a suponer que el siguiente es el costo de repudio. Vamos a suponer que cuando uno decide repudiar una fracción
teta de la deuda, es decir, paga 1 menos teta por BRB y lo demás no lo paga. Si uno paga 1 menos teta por BRB y lo demás no lo paga, eso genera un costo alfa teta BRB. De nuevo, fíjense que la notación teta es consistente con la notación que teníamos en el modelo anterior. En el modelo anterior, teta era la fracción de deuda nominal, que en cierto sentido es la deuda que uno puede repudiar a punta de inflación. Entonces aquí teta sigue siendo la parte que uno puede repudiar. Y 1 menos teta la que uno sí paga. Y estamos suponiendo que entre más repudie, más tengo que pagar unos costos de romper el contrato. Y esos costos son función de alfa, o sea, un parámetro alfa multiplicado por la cantidad de deuda repudiada, que captura qué tan costoso es repudiar la deuda. Digamos, obviamente si alfa es igual a 1, pues no vale la pena repudiar la deuda, porque cada peso que repudio me cuesta ese peso repudiarlo. Pero si alfa es menor que 1, vamos a suponer que alfa es algún número entre 0 y 1, entonces yo tengo alguna ganancia neta de haber repudiado, pues dejé de pagar teta RB, me tocó pagar unos costos alfa teta RB, pero neto pues algo me ahorré de gastos al hacer eso. Entonces lo podemos interpretar como qué sé yo, como los costos de romper ese contrato, un indicador de la calidad institucional de la economía, en donde si algún gobierno le da por repudiar la deuda, paga este costo, ¿sí? Una pregunta, cuando se repudia esa parte de esa deuda en ese periodo de tiempo, o sea, esa parte de la deuda ya se deja de ver o si pasa a otro periodo. En este modelo que solamente 2 periodos se repudia, ya no paga y se acabó. Sí. Entonces estamos simplificando ahí en ese sentido. Bueno, entonces el recaudo de impuestos tiene que ser, se utiliza para pagar las siguientes cosas. El gasto público G, la fracción que están pagando de la deuda, o sea, 1 menos teta BRB, y pues el costo de repudio de la deuda en caso de que hayan repudiado algo. Entonces es lo que está diciendo la restricción presupuestal de abajo, que los impuestos que yo cobro en el segundo periodo me van a cubrir el gasto público, lo que sí estoy pagando de la deuda y el costo de haber repudiado el resto que no estoy pagando la deuda. Listo, entonces, sector privado. Entonces los hogares, aquí vamos a suponer que tienen 2 factores, pues son dueños de 2 factores, el capital y la tierra, y el capital es una cosa que pueden acumular, la tierra no, digamos básicamente, lo de la tierra aquí es simplemente para decir que hay alguna fuente de ingresos distintas para el hogar, ¿sí? Pero realmente lo que nos importa es que el hogar, cuando usa K unidades de capital, genera RK unidades de retorno que las utiliza para consumir, se convierten en bienes de consumo y además eso pues va a ser, en un contexto en que se opere con competencia perfecta, el retorno que obtuvieron los hogares por aportar ese capital. Y las empresas pues están produciendo con ese capital y con la tierra. Pero realmente pues aquí estamos desheredando el cuento de la tierra de Calvo, pero realmente no lo usamos para mucho. Simplemente para pensar que la producción depende de un par de factores. Uno de los factores que más importante va a ser para nosotros es el capital retornando en condiciones competitivas, pagándosele su producción marginal, etc. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, el retorno de acumular K pues es análogo a como cuando uno ahorra en deuda, cuando uno ahorra en capital, pues va a tener un retorno 1 más RK, pues teniendo en cuenta que le devuelven uno el capital. Y de nuevo el R mayúscula bruto es 1 más R minúscula. De una vez vamos a incorporar una condición que va a ser el equilibrio en el mercado de activos, y es que si los hogares están dispuestos a guardar recursos para el futuro en forma de capital para las empresas o en forma de bonos para el gobierno, tiene que ser que los dos están retornando lo mismo, porque si no yo voy y pongo toda la plata en el que sea más rentable. Entonces, la condición del equilibrio en el mercado de activos la podemos plantear como que el R mayúscula tiene que ser igual al retorno de la deuda, que el retorno de la deuda es que me van a pagar solamente una fracción no menos teta y sobre esa fracción no menos teta me van a pagar RB. Entonces, en el equilibrio del mercado de activos, en una economía en donde haya tanto capital como préstamo al gobierno, esa igualdad se tiene que estar manteniendo. ¿Sí? Pero la gente no sabe en teta. Pues aquí, en cierto sentido, sí la van a saber y eso puede sonar un poco raro, que si saben o no saben teta. Aquí, en cierto sentido, sí van a saberla porque lo que vamos a encontrar son diferentes equilibrios en los cuales pueda existir un teta consistente con lo que los hogares tienen de expectativas de que lo que van a pagar el gobierno y el equilibrio del mercado en activos y el equilibrio del mercado de bienes y tal. Entonces, puede haber condiciones en las cuales existe un teta distinto, pero no, digamos, ahí vamos a suponer que el hecho de que yo esté observando que una forma de ahorro está rentando más que la otra,
restablece esta igualdad. Pero estoy de acuerdo en que es un poquito difícil como interpretamos aquí el teta, en el sentido de que el hogar puede no saber cuál es el teta, ¿no? Pero sí vamos a exigir, como parte del equilibrio, vamos a exigir una condición que va a llamar más adelante la condición de consistencia en las expectativas, que es precisamente eso, que dado lo que está pasando es consistente lo que los hogares piensan de qué fracción le están pagando y lo que en efecto le están pagando, porque si no, no habrían conseguido no habrían estado financiando esa deuda. Pero estamos poniendo un poquito por debajo del tapete cuál es como la temporalidad mediante la cual eso sucede y cómo aprenden los hogares eso no me estoy metiendo en ese detalle. ¿Sí? No son iguales R y RB, pero los activos sí son sustitutos en el sentido de que yo me voy con uno, me voy con el otro, y las fuerzas del mercado van a llevar a que el retorno de los dos sean iguales, porque si alguno es mayor, ofrezco más para ese y entonces cae el retorno. Si el otro es mayor, ofrezco más para el otro hasta que sea igual el retorno. Entonces yo sí sustituyo una forma de ahorro con otra hasta que se ponga la igualdad, ¿no? Bueno, finalmente este pedazo ya para esta altura del curso es natural para ustedes. Los impuestos van a ser unos impuestos distorsionantes, en donde vamos a suponer que es una función gamma creciente, entre más impuestos, más distorsiones, y convexa, cada vez más fuertes esos dolores de los impuestos. Y importante en el caso particular de esto, que si no hay cero impuestos, hay cero distorsiones, y que la primera unidad de impuestos, gamma prima de cero, casi que no duele. Digamos, cuando los impuestos tienden a cero, el costo marginal de un poquitico más de impuestos es casi nulo. ¿Listo? Entonces esos son pues supuestos usuales de las funciones de distorsiones que hemos encontrado hasta ahora en la clase. Ahora, con esos supuestos, ¿cuál es el consumo de los hogares? Y aquí voy a suponer que consumo es igual a utilidad, es decir, los hogares tienen una utilidad lineal en el consumo, entonces esta expresión de consumo va a ser exactamente igual a la utilidad. Y el consumo va a ser Y, que es esa cantidad de retornos que existen. Acuérdense que dijimos que había como otra fuente de ingreso por la tierra y tal. Entonces, Y, que es una fuente de ingreso, el retorno del capital, el retorno de la parte que sí le pagan al hogar de la deuda, lo que le están cobrando de impuestos y los costos distorsionantes de la tributación. Aquí los estoy poniendo directamente en la función de utilidad del hogar. Estamos en un modelo de forma reducida, en donde no estamos derivando esas distorsiones a partir de que me cambian las decisiones, sino una función gamma, y eso lo tiene que pagar alguien en la economía. Ese gamma lo habría podido poner en cualquier lado, lo habría podido poner en que resta la producción o en resta al hogar. La puse en que resta al hogar. El punto es que tengo que poner la que resta en algún lado porque es un costo para la sociedad. Y listo, entonces estamos suponiendo que esa va a ser la función de utilidad del hogar, o sea, la función es lineal en el consumo. En otras palabras, el hogar tiene una función que no tiene, pues que muestra, digamos, neutralidad al riesgo, ¿cierto? No tiene ninguna concavidad y tal. Bueno, listo, entonces ahora pasamos a cuál es el problema de tributación óptima del gobierno, que es la parte sustancial del modelo. Entonces, nos ponemos en el periodo 2 y el gobierno tiene que buscar la forma de maximizar la función de utilidad del sector privado. Y para eso tiene que escoger lo que siempre tiene como restricciones, lo que siempre tiene como restricciones en los problemas de tributación óptima, que son su propia restricción, las restricciones de equilibrio de la economía y el hecho de que las personas tienen que estar tomando decisiones óptimas. Aquí el tema de que las personas estén tomando decisiones óptimas se vuelve pues totalmente trivial, en el sentido de que hasta ahora lo que les he mostrado las decisiones de los hogares es que tienen un consumo y pues tienen unos retornos, van a invertir en un activo u otro de tal manera que sea óptimo lo que están haciendo y se igualen esos retornos, pero simplemente lo que tienen que hacer es consumir todo lo que tienen de ingreso, porque es un periodo y ya no tienen una decisión de ahorro, no tienen una decisión de trabajo. Entonces ese pedazo ahí no se ve, sino básicamente son las restricciones propias y las condiciones de equilibrio del mercado, que en este caso es la condición de equilibrio del mercado de activos. Entonces, para resolver el problema lo que vamos a pensar es en coger la restricción del gobierno, que son las restricciones del problema de tributación óptima del gobierno, y lo que vamos a hacer es despejar de ahí el valor repudiado de la deuda. Entonces esta expresión que está en la diapositiva simplemente es coger la restricción de presupuesto que teníamos del gobierno, que recuerden era que los impuestos TAO se usaban para pagar el gasto público, G más se usaban para pagar la parte que sí se paga, la que no se repudia la deuda. Entonces
1 menos teta por B, RB, más pagar el costo de repudiar la deuda, que es alfa, teta, BRB. Esa es la restricción que habíamos escrito, pues, en donde tau era igual a todos los gastos. Si ustedes de esa restricción presupuestal del gobierno despejan teta, BRB, ¿cierto? Que aparece en dos partes, en un caso con factor, digamos, 1 y en otro caso con factor alfa, les da la restricción que está aquí. Simplemente despejar ahí teta BRB. Y después de que tengamos ese teta BRB, lo que hacemos es sustituirlo en la condición del consumo del hogar. Acuérdense que el consumo del hogar era Y más sobre cualquier capital se ganaba una renta R, sobre la parte que sí me pagaban de la deuda, yo tenía unos retornos BRB y como se pagaba 1 menos teta, eso me daba 1 menos teta BRB y tenía que pagar impuestos tau y tenía que pagar las distorsiones de los impuestos gamma de tau. Entonces lo que estamos haciendo en la segunda ecuación de la diapositiva es sustituir la restricción del gobierno después de que despejamos teta BRB en esta ecuación del consumo. Entonces, donde aquí veamos teta BRB, la estamos sustituyendo por la expresión que está acá. Listo. Entonces, ahí el gobierno, lo que estamos viendo es el problema ya en el segundo periodo del gobierno. Y en este problema del segundo periodo del gobierno, fíjense que aparece que el gobierno en el segundo periodo tiene que ver pues cuánto cobra impuestos y cuánto repudia deuda, pero su restricción presupuestal genera una relación entre las dos cosas. Y lo que hice aquí fue que escribí el consumo del hogar de una manera tal que lo que está ahí escogiendo el gobierno es cuánto cobra impuestos, que va a implicar una cantidad de deuda que va a repudiar. Si teta igual a 1, entonces va a repudiar todo, eso implica unos impuestos menores. Si teta es igual a 0, eso va a implicar unos impuestos más altos. Bueno, muy bien. Entonces, el problema del gobierno, como venía diciendo, va a ser escoger o bien qué fracción de deuda repudiar para maximizar este consumo, sujeto a que no puede repudiar menos de 0 ni más de 1 de la deuda, o de forma equivalente con la expresión que acabamos de encontrar para el consumo, escoger qué cantidad de impuestos cobra para maximizar ese consumo. Y una cantidad de impuestos cobrados va a corresponder con una cantidad de deuda repudiada. Entonces, aquí estoy planteando sin explicar exactamente cómo es la expresión de C, que una cosa es escoger el teta sujeto a que teta está entre 0 y 1, pero en la siguiente diapositiva más bien trato de pensar, bueno, yo tengo también el problema de maximizar el consumo escogiendo los impuestos, pero como teta tiene que estar entre 0 y 1, pues los impuestos no pueden estar entre cualquier cosa. Yo no puedo simplemente maximizar el consumo en función de tau como un problema sin restringir a nada, porque tau está limitado. Si teta es igual a 0, o sea, no repudio nada, ese es el impuesto más grande que va a cobrar, porque ¿para qué va a cobrar más que cumplir todas mis obligaciones? Y si teta es igual a 1, que es repudiar todo, pues tau va a ser lo más pequeño posible, pero yo no puedo tener taus más pequeños, porque como mínimo tengo que, la parte que sí no le estoy permitiendo repudiar al gobierno es el gasto y otras cosas. Entonces lo que estamos haciendo en la siguiente diapositiva es preguntarnos, bueno, si teta es igual a 1, es decir, si repudio todo, ¿cuánto es tau? Y de la restricción presupuestal del gobierno, si teta es igual a 1, si repudio todo, aquí pueden ver simplemente la restricción del gobierno, si teta es igual a 1 nos va a dar G más alfa BRB. Veanlo ahí directamente, si teta es igual a 1, ¿cómo se vuelve esta expresión? G más alfa teta BRB, y teta es 1. Ahora, ese es el mínimo impuesto que puedo cobrar si decido repudiar todo. Y el máximo impuesto que puedo cobrar es si decido repudiar nada. Si decido repudiar nada, entonces teta va a ser igual a 0, se me va el tercer término de la restricción presupuestal del gobierno y me queda G más BRB. Entonces, el más chiquito impuesto que puedo cobrar es G más alfa BRB y el más alto es G más BRB. Obviamente, y como es intuitivo, dado que alfa es un número menor que 1, pues el tau mínimo es menor que el tau máximo. Listo, entonces, habiendo encontrado estos tau mínimos y estos tau máximos, ahora sí podemos pensar en el problema del gobierno, en el segundo periodo,
que es maximizar la expresión que encontramos para el consumo, la que yo copié en el tablero, sujeto a que los impuestos tienen que ser mayor que la expresión mínima que acabo de encontrar y menor que la expresión máxima que acabo de encontrar. Entonces es un problema de maximización sujeto a dos restricciones de desigualdad. Hay dos formas de resolver ese problema. Una es la forma dolorosa, que es utilizar las condiciones de Kuhn-Tucker, y otra es la forma sin dolor, que es utilizar un poquito más de intuición, hacer una gráfica, ver en qué casos podemos caer y sale. Entonces, no se preocupen, no vamos a hacer la fórmula dolorosa, vamos a hacer la fórmula más intuitiva y además que nos permite ver más directamente y más rápidamente la economía. Obviamente detrás de la de Kuhn-Tucker también uno puede dar toda la interpretación económica, pero en este caso pues va a ser suficientemente sencillo hacerlo con una gráfica. Listo, entonces ¿cómo hacemos esa maximización? Entonces fíjense que si ustedes tienen esta expresión para el consumo y por un segundo ignoran las restricciones de tau, de que tau tiene que ser mayor que un mínimo, menor que un máximo, y derivan esto con respecto a tau, me da que alfa 1 menos alfa menos gamma prima tau es igual a 0, o sea que en el óptimo no restringido, si yo pudiera ignorar que tau tiene que estar por encima de un mínimo y por debajo de un máximo, el tau óptimo para el gobierno sería fijar al punto que gamma prima tau sea igual a alfa sobre 1 menos alfa. Pero eso es si el problema fuera no restringido. Y ese sería el tau estrella que estamos llamando ahí, que sería lo mejor para el gobierno en términos de cuántos impuestos cobrar si va a resultar que está por encima del mínimo y que está por debajo del máximo. Una cosa que desde ya pueden darse cuenta o que podemos anticipar que es útil es si este tau estrella, este que es la solución interior, la que no está ni pegada en el mínimo ni pegada en el máximo, resulta ser lo óptimo, ahí ya sabemos que el repudio que haga el gobierno va a ser un repudio parcial, no va a ser, va a haber algo de repudio pero no va a ser total. Porque cuando estamos por encima del tau mínimo, quiere decir que no estamos repudiando el 100%, porque el tau mínimo venía a repudiar el 100%. Y si estamos por debajo del tau máximo, quiere decir que no estamos pagando el 100%, porque para el tau máximo tocaba pagar el 100%. Entonces este tau estrella es un tau estrella que surge cuando al gobierno le resulta óptimo repudiar un poquito, pero no todo. Ahora tenemos que preguntarnos cuándo le resulta eso óptimo y cuándo tenemos que tener cuidado de que lo óptimo es quedarse en una esquina. Entonces, la diapositiva lo único que está haciendo es plantear esa condición de primer orden y además simplemente mostrar que como todo lo que no depende de tau en la función de consumo es irrelevante para escoger este tau en el caso de la solución interior, podemos llamar el pedazo que depende de tau A de tau. Entonces está definiendo a de tau como alfa 1 menos alfa tau menos gamma tau. ¿Sí? Está definiendo a de tau a este pedazo de la función de consumo. Y simplemente está mostrando que esa función a de tau está bien definida en el sentido de que es creciente y cóncava. Yo saqué la primera derivada, pero si hubiera sacado la segunda, digamos, la condición de segundo orden me da directamente que va a ser menos gamma doble prima de tau, y eso es un número negativo, entonces no hay problema. Es una función cóncava que va a crecer antes de tau, que va a caer después de tau. Además es una función que si yo la evalúo en tau igual a 0, va a ser igual a 0, porque van a ser impuestos ceros y distorsiones 0, entonces todo bien. Entonces, eso quiere decir que la función a de tau, que no es todo el consumo, eso es muy importante, la función a de tau es solo el pedazo del consumo que depende de los impuestos, es una función como la que estoy mostrando aquí en la diapositiva. Arranca en 0, llega al tau estrella y luego cae, es el pedazo a de tau. Ahora entonces preguntémonos por los diferentes casos que pueden surgir, porque esto es únicamente lo que sucede si tuviéramos la solución interior, pero en realidad hay tres casos. Una posibilidad es que el intervalo tau min tau max esté todo a la izquierda de tau estrella. Si el intervalo tau min tau max está todo a la izquierda de tau estrella, entonces lo óptimo va a ser escoger tau max. El otro, que fue el que hasta ahora hemos supuesto, es que el intervalo tau min tau max incluye tau estrella, entonces tau estrella está bien, ese es lo óptimo. Y finalmente es que tau min tau max esté a la derecha de tau estrella, en cuyo caso lo óptimo es tau min. ¿Cómo puede uno ver eso si no lo vieron ya en su cabeza? Aquí está en la gráfica.
Aquí en el primer caso, tau min, tau max son números relativamente pequeños. Y entonces están a la izquierda del tau estrella. Y al estar a la izquierda del tau estrella, yo para poder maximizar esa función de tau, pero llegar al punto más grande, al tiempo que satisfago la condición de que tengo que estar dentro de este intervalo tau min, tau max, lo mejor que puedo hacer es en el tau max, es el número que me va a dar el número más amplio. Luego, si tau min y tau max contienen tau estrella, lo mejor es hacer en tau estrella, es el número más grande de mayor utilidad. Y finalmente, si tau min y tau max están a la derecha de tau estrella, entonces va a ser tau min el número que me da mayor utilidad. Entonces, esos son los tres casos, y fíjense que son bastante menos dolorosos que con Tucker, ¿cierto? ¿Sí? Yo creo de la intuición de las distorsiones. ¿Qué pedazo? Lo que me dice el alfa sobre el alfa. Ah, no he dicho cuál es la intuición de esa condición de primer orden. No he hablado de cuál es la intuición de ese alfa 1 menos alfa igual a gamma prima de tau estrella. Como siempre, eso viene de un beneficio marginal y un costo marginal, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es cuando el gobierno sube los impuestos un poco, cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de haber subido un poco los impuestos. Entonces, desde el punto de vista de la utilidad del hogar, ¿cuáles son los beneficios y los costos de haber subido tau? Si yo subo tau, un pedazo que es malo para el hogar es que hay más distorsiones y además el hogar tiene un efecto ingreso porque le cobro más impuestos. Pero había aquí una cosa que terminaba siendo positiva para el hogar si yo cobraba más impuestos. ¿Que venía de dónde? De cuando yo cobro más impuestos, no repudio tanto. Eso no se ve tan obvio porque viene de que aquí estaba el teta BRB. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, el beneficio de cobrar un poquito más de impuestos es que no va a tener que repudiarle al hogar, y al hogar le gusta que no le repudien porque eso implica que va a tener más recursos. Pero también hay un costo de cobrar muchos impuestos. Sí, no lo va a tener que repudiar al hogar, pero le va a tener que cobrar impuestos y además le va a tener que imponer una distorsión. Entonces, este tau que está acá es el tau que está sopesando en neto para el hogar, que es mejor. ¿Cuánto le debo repudiar para que el hogar esté en el punto óptimo de que, oiga, chévere, porque no me está poniendo, digamos, conejo con la deuda que me debe, a un punto que, digamos, me duela mucho, pero tampoco me está cobrando unos impuestos muy grandes que me están reduciendo mi ingreso disponible y además me están imponiendo las distorsiones de los impuestos? El tau que está balanceando esas dos cosas de la mejor manera es el que iguala gamma prima de tau estrella a alfa sobre 1 menos alfa en el caso de la solución interior. En el caso de las soluciones de esquina, lo mejor que puede hacer el gobierno es poner alguna de las dos esquinas. Y ahí beneficio marginal y costo marginal no se igualan porque estamos en una esquina, sino que es lo mejor que puede hacer. El gobierno, si pudiera, cuando está en el tau max, pues quisiera seguir hasta un tau más alto, pero no puede porque uno no puede cobrar más de tau max. Él no puede repudiar menos que 0% de la deuda. Y pues el caso puesto en tau min. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, una cosa importante, para que no haya equívocos, que es importante, es recuerden de todos modos que lo que yo estoy ilustrando en esta gráfica que acabamos de ver es solamente a tau. Es solamente el pedazo del consumo que depende de tau. Pero no piensen al ver esa gráfica que eso implica que lo mejor que le puede pasar al hogar es que tau sea igual a tau estrella y haya un poquito de repudio. Como que uno mira esta gráfica y dice, uy, eso debe ser lo mejor porque ahí estamos en el punto más alto. Pero no, no es tan sencillo porque a medida que va cambiando eso, la función entera va cambiando de ubicación. Entonces, cuando yo estoy en el caso 1, tau min, tau max muy a la izquierda, y voy a escoger como óptimo tau max, la máxima utilidad que yo puedo alcanzar es relativamente alta. En el caso 2, ¿qué va pasando? Me voy moviendo a la derecha, me voy moviendo a la derecha, me voy moviendo a la derecha. ¿Por qué? Básicamente porque las cosas que van moviendo, la ubicación del tau estrella y la ubicación del tau min, tau max, también van cambiando el resto de la función de utilidad del hogar. El resto de la función de utilidad del hogar aquí yo la borré en el tablero, pero podemos devolvernos a mirarla. La función de consumo que estamos mirando acá, fíjense que las cosas que van a influir sobre cuál es este tau estrella, que en últimas es función del alfa 1 menos alfa, ese alfa, si yo estoy pensando en diferentes situaciones del alfa 1 menos alfa y en diferentes situaciones del tau min y el tau max, que acuérdense que es G más BRB o G más alfa BRB,
Cuando esos parámetros cambian, pues cambia el resto de la función, cambia G, cambia B más RB, ¿cierto? Yo tengo que tener cuidado con eso. Y eso es lo que estoy mostrando aquí en este gráfico que va mostrando los tres casos, ya no solo para A de tau, sino para toda la función consumo. Y básicamente la función consumo pues va sufriendo y sufriendo y sufriendo a medida que los taus se van volviendo más grandes. Porque los taus, el tau mini y el tau max, eran G más alfa BRB y G más BRB. Entonces, estos son los tau min y tau max. A medida que el tau min y el tau max se van moviendo para la derecha, por ejemplo, porque G se vuelve más grande o porque la deuda heredada es más grande, o porque el RB es más grande, o porque el alfa es más grande, bueno, claro que el alfa solamente mueve el min. A medida que esas vainas se van moviendo a la derecha, ¿qué pasa? El consumo del hogar va a caer, porque el consumo tiene que ser neto de lo que está absorbiendo el gobierno, que es G, y que tiene que también pagar una deuda B. Entonces, por eso estamos mostrando que a medida que nos vamos moviendo a los casos de la derecha, en donde tau min y tau max van moviéndose más y más para la derecha, el consumo del hogar tiene que ser todo lo demás constante, más bajito, más bajito, más bajito. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo aquí la diapositiva en la parte de abajo del gráfico. Cuando BRB o G crecen, el consumo va cayendo y simultáneamente se desplazan tau min y tau max a la derecha. Además, eso es intuitivo. Si el gobierno tiene muy poquitas obligaciones, bien sea porque G es pequeño o la deuda que heredó es pequeña, tau min y tau max va a ser pequeño y el tipo no va a tener mucho problema en pagar todas sus obligaciones. Pero a medida que empieza a ser más y más alto, empieza a tener muchas obligaciones y empieza a decir, oiga, tengo muchas obligaciones, para satisfacerlas me toca cobrarle muchos impuestos al hogar. En este caso, incluso al hogar le conviene que yo no le pague un poquito de deuda. Acuérdense que estos son benevolentes, está haciendo esto de buena gente. Entonces después dice, le paga un poquito. Y de repente son tan onerosas sus obligaciones que dice, ¿sabe qué? Al hogar le conviene que yo no le pague nada. Es lo mejor que puedo hacer, es no pagarle nada al hogar. Porque mis obligaciones son tan grandes que si les pagara todo, me toca cobrarle unos impuestos muy altos, generarle un efecto de ingreso muy alto, más las distorsiones de los impuestos. Pero además, otra cosa importante, yo acabo de enfatizar cómo cada uno de estos casos depende de G y de B, de G y de la deuda heredada. Pero también depende de RB. Si RB crece mucho, pues esto se vuelve peor. Y ahí es donde está el pedazo de la profecía autorrealizada. Si los hogares piensan que RB es chiquito, entonces podemos estar en el tau min, tau max muy a la izquierda y entonces se paga todo. Pero si los hogares piensan que RB debe ser muy alto, entonces estamos muy a la derecha y entonces en efecto no se paga nada. Es el caso de la profecía autorrealizada, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, para capturar eso de una forma un poquito más sencilla, lo que podemos pensar a partir de lo que acabamos de encontrar es que si yo ya no pienso en lo que está haciendo el gobierno óptimamente en términos del tau estrella óptimo, en función de tau min, tau max y en qué caso estoy, puedo ahora pensar más bien una cosa distinta. Es como una especie de función de reacción del gobierno. Ya encontramos lo que el gobierno óptimamente va a hacer en función de una serie de parámetros, pero uno de los cuales es qué tan grande es RB, qué tanta tasa de interés está cobrando el hogar. Entonces podemos graficar esta función de reacción del gobierno que dice, para cada nivel de RB, ¿yo qué hago como gobierno? ¿Qué impuesto cobro? Entonces ya encontramos que si estamos en el caso en el que RB es suficientemente pequeño, lo que yo voy a hacer óptimo para el gobierno es fijar tau max igual a G más BRB, que es el caso primero de la izquierda. Entonces para RB bien bajitos, el gobierno va a fijar unos impuestos tal que pueda cubrir toda la deuda, ese es el impuesto max, y eso da G más BRB, que en el plano impuesto contra RB es una curva que pasa intercepto igual a G, pendiente igual a B, ¿cierto? Ahora, de repente llega un punto en el cual el gobierno va a fijar tau estrella, que está mostrado ahí con una línea horizontal a la altura de tau estrella, que este es el tau estrella tal que gamma prima de tau es igual a alfa sobre menos alfa. Llega un punto en que eso es lo óptimo. Eso ocurre en algún nuval de RB suficientemente alto para que el gobierno empiece a decir, ¿sabe qué? Yo repudio un poco, yo repudio un poco, yo repudio un poco, y en esa opción en que yo repudio un poco siempre estoy pegado en tau estrella. ¿Cuánto repudio? Pues cada vez más a medida que RB va subiendo y subiendo y subiendo, pues para mantener este tau estrella constante quiere decir que estoy
repudiando una cantidad teta más y más y más. Pero luego llega un punto en que lo que estoy repudiando cada vez es más y más y más y llego a teta igual a 1. Y ya estoy repudiando todo. Y en ese caso, el RB es tan alto que yo tengo que repudiar todo. Y entonces, ¿cuál empieza a ser el tau óptimo? Empieza a ser tau mínimo, que es cuando repudio todo, que tiene intercepto G, igual que la otra línea, pero pendiente alfa B. Y como alfa es menor que 1, una pendiente más pequeña. Entonces, por eso está pintado ese último intervalo que está en sólido en la gráfica, viene, que es la línea punteada, desde el punto G, con una pendiente más bajita que la línea primera, pero con el mismo intercepto, y eso nos marca cómo vamos a estar comportándonos en el momento en que ya dejamos de cobrar tau estrella y empezamos a cobrar un tau más alto que tau estrella. Y empezamos a repudiar, en ese caso, estamos repudiando el 100% de la deuda. Ya no podemos hacer nada más, nos están cobrando un impuesto tan alto que repudio el 100% de la deuda, y en medida que el sector privado me cobra más y más y más RB, estoy cobrando más impuestos solamente porque él me está cobrando más RB, pero yo estoy repudiando todo. Y simplemente porque me está tocando pagar unos costos más grandes de repudio, pero nada más. Listo, entonces esta es la función de reacción del gobierno en el modelo. Ahora tenemos que pensar, bueno, la siguiente diapositiva lo que hace es decir en palabras o en resumen lo que acabo yo de explicar al referirme a la gráfica. Pero ahora lo que tenemos que mirar es el equilibrio. Y el equilibrio, pues, no hemos dicho el hogar. Entonces, esto es lo que el gobierno va a hacer dado el RB que le pone el hogar. Ahora pensemos qué RB le pone el hogar, cuánto le va a cobrar por su deuda. Entonces, realmente, ahí nos devolvemos a la pregunta de Bernardo de si se conoce o no se conoce el teta, o cómo vamos a hacer para encontrar el equilibrio acá. Y vamos a imponer una condición que es la condición de equilibrio del mercado de la deuda pública, y vamos a decir, los hogares en el equilibrio, para que no tengamos ningún incentivo a movernos de este lugar, tiene que ser que 1 menos teta RB es igual a R, primera cosa, y segundo, tiene que ser que los hogares saben que el gobierno satisface su restricción presupuestal. Y la mezcla de esas dos condiciones la vamos a llamar la condición de consistencia de expectativas. Y ese hogar dice, bueno, yo voy a fijar un RB que sea consistente con qué. Voy a querer seguir teniendo estos activos que hay en la economía, el capital y la deuda del gobierno, y el gobierno va a seguir cumpliendo su restricción presupuestal, porque si no, no, así sea repudiándome, pero no. Entonces es una combinación de un teta y un tau y un RB que sea consistente con eso. Entonces el hogar es la forma como plantea, digamos, el RB. Entonces, lo que estamos haciendo acá simplemente es sustituyendo la condición de equilibrio del mercado de activos 1 menos teta RB igual a R, sustituyéndola en la restricción del gobierno. Aquí si cogemos en la restricción del gobierno 1 menos teta RB igual a R, nos queda esta expresión que está en la diapositiva, donde lo único que hicimos fue tratar de deshacernos de todos los términos que tenían teta RB, ¿cierto? Entonces, por este lado 1 menos teta RB igual a R, esto de aquí se va a convertir simplemente en BR, porque 1 menos teta RB es igual a R, entonces queda BR, y aquí, en este pedazo acá, tenemos que teta RB, que aparece acá, yo lo puedo escribir como RB menos R. Y entonces, aquí sustituimos eso, y esto me va a quedar que, eso quiere decir que estos dos términos de acá, alfa, teta RB, va a quedar alfa B RB menos R. Y simplemente juntando estos dos términos que están acá ahora, donde no aparece ningún teta, llegamos a la expresión de la diapositiva. Tenemos aquí un alfa BR y un BR, ese es el 1 menos alfa BR que está allá, y tenemos el alfa BRB, que es el alfa BRB que está allá. ¿Ok? Listo, entonces esa es la condición para que, dada la reacción del gobierno, esa reacción del gobierno también sea consistente con un comportamiento de los hogares que exige que los mercados estén en equilibrio y que el hogar reconozca que el gobierno tiene que satisfacer su restricción presupuestal. Entonces podemos hacer una cosa, y es graficar esa función de consistencia en las expectativas de los hogares, que en cierto sentido es como la función de reacción más bien de los hogares, en la misma gráfica que teníamos antes.
Ahora, para hacer eso, uno tiene que considerar diferentes casos. Entonces, fíjense que esta T es G, o sea, tiene un intercepto con respecto a RB, ¿no? Tiene un intercepto igual a G más 1 menos alfa BR y una pendiente con respecto a RB, alfa B. Entonces, si ustedes recuerdan, en la gráfica, la función del gobierno de tau min también tenía pendiente alfa B. Esta tau min que está punteada al comienzo y que después también tenía pendiente alfa B. Entonces la función de consistencia de las expectativas va a ser una función que va a ser paralela a esa línea que al comienzo es punteada y después es sólida. Y en dónde se ubique en términos de intercepto, pues depende de qué tan grande sea el intercepto de esa expresión para tau de la consistencia de expectativas, que es qué tan grande sea G más 1 menos alfa BR. ¿Sí? Entonces, aquí estoy suponiendo el caso en el cual T estrella es mayor que G más BR, que lo que es importante con eso es que el intercepto de esta curva está por debajo del punto que si nosotros continuáramos, nos estrellaríamos acá con el vértice en donde está, digamos, la fracción de tau max y luego tau estrella. ¿Sí? Entonces la condición que estoy poniendo ahí de que tau estrella sea mayor que G más BR es la condición para que la curva tenga la forma de la gráfica, o sea, la línea se cruce dos veces con la función de reacción del gobierno, N1 y N2. Si llega a ser que tau estrella no es tan grande, sino que tau estrella debe ser más chiquito con respecto a eso, ¿qué va a pasar? Que respecto a este intercepto tau estrella es chiquito y entonces la línea va a ser más alta y va a quedar por allá arriba y no se cruza nunca. Y no hay un equilibrio. Esos son los casos que pueden darse. Pero entonces empecé con un caso en el cual sí haya equilibrios. Y de hecho empecé con un caso en el cual hay dos equilibrios. Y esos dos equilibrios son los equilibrios buenos y malos de los que hablé cuando empezamos en la clase. En el equilibrio E1 tengo que el sector privado le cobra al gobierno un RB bajito. Como el sector privado le cobra al gobierno un RB bajito, el gobierno encuentra de forma óptima que debería cobrar tau max, o sea, honrar toda su deuda, no repudiar nada. Y dado que el gobierno está honrando toda su deuda y no repudiar nada, para el hogar es consistente, porque esta es la línea de la consistencia, seguir cobrando ese RB. Y es un equilibrio y ahí no nos vamos a mover. Con la misma lógica estamos en E2. Si el hogar le cobra un RB más alto, el gobierno dice lo óptimo para mí es ponerte estrella que implica una cierta cantidad de repudio, pero dada esa cantidad de repudio, al hogar le parece que lo único consistente es estar cobrando un RB alto, porque con ese repudio tiene que compensar el riesgo de que no me están pagando esa parte de la deuda. Y tanto E1 como E2 son equilibrios, los dos son equilibrios estables para el gobierno y para los hogares, y tenemos un problema de que además uno pues es claramente peor que el otro, ahorita vamos a mostrarlo, pero ahí capturamos, digamos, la lógica de lo del modelo con el que empecé la discusión de la clase de hoy. ¿Están claros esos dos equilibrios para que tenemos acá? Sí, Diego. Buena pregunta. No puede darse el caso de que haya infinitas soluciones, porque como la curva de reacción del gobierno tiene la misma pendiente que la curva de consistencia de expectativas del hogar, sumado a que el intercepto de la curva del hogar es necesariamente superior a la del gobierno, entonces nunca van a quedar una encima de la otra. Es decir, necesitar un alfa igual a 1, si alfa es igual a 1, los dos interceptos se vuelven igualitos, pero si alfa es igual a 1, ¿cuál es el caso? No repudia nada. Alfa es igual a 1 es el caso extremo en el cual cada peso que repudio me cuesta lo mismo de lo repudiado, nunca lo va a repudiar, entonces un modelo sin repudio, entonces volvemos al modelo sin repudio, matamos todo el modelo, digamos, para lo que estamos analizando, en cierto sentido. Pero para los casos que son interesantes de este modelo, que es alfa menor que 1, siempre vamos a partir de un intercepto un poquito superior, con una pendiente igualita a la del tau min. Entonces, o nos cruzamos dos veces, o en un caso de filo de la navaja nos cruzamos una vez, o no nos cruzamos nunca. Esos son los tres casos que pueden presentarse. Sí. Cuando estamos en el caso, en el escenario de que es en el filo de la navaja, ¿se termina cobrando T mínimo? Sí, en el caso que estamos filo de la navaja, una pregunta, estamos cobrando tau estrella que en ese punto coincide con el tau mínimo.
coincide con el tau máximo. En el caso del filo de navaja, el tau estrella que cobramos es el tau estrella que coincide con el tau máximo. Es decir, lo que hay que cobrar para satisfacer el 100% de la deuda es exactamente tau estrella. Ahí en ese punto tau estrella y tau máximo son iguales. Sí, Carlos. Si yo permito que mi deuda también la compre en el mercado internacional, ya no solo tengo en cuenta como lo que pasa con el hogar acá, Ajá. ahí se hace el mismo análisis. Sí, yo aquí de hecho, buena pregunta, yo aquí de hecho no planteé si esto era un mercado doméstico o no, cómo era el modelo. Implícitamente cuando pensamos en el equilibrio de los mercados y todo eso no metimos como un sector externo, ¿no? Pero no veo ninguna razón por la cual esta lógica no aplique también a un acreedor internacional que está pensando, oiga, ¿cuánto le cobro a este gobierno por estar dispuesto a prestarle plata? Y eso es función de lo que yo espere que el gobierno va a pagar y el resto de la lógica es como similar, ¿no? Entonces no hice mucho énfasis en eso, pero yo creo que la lógica, digamos, y el mecanismo básico del modelo es válido para un acreedor doméstico o un acreedor internacional. Sí, Santiago. El supuesto detrás de acá, de este modelo, es el de aversión al riesgo neutral. Sí, en el caso de los hogares, buen punto. Estamos suponiendo que los hogares son neutrales al riesgo. Si fuera verso, si teta es diferente de cero, simplemente se van por capital. Si el hogar fuera verso y teta fuese distinto de cero, se irían solo por capital. No necesariamente, solamente que exigirían una prima de riesgo. Nuestra condición para que los hogares estén dispuestos aquí a tener deuda del gobierno es únicamente que debe ser cierto que la parte que sí me pagan de la deuda 1 menos teta RB debe ser igual a R. Es la condición en este caso porque son neutrales al riesgo para que estén dispuestos a tener de los dos activos. Si fueran aversos al riesgo, ¿qué pasa? El capital da R con seguridad, mientras que la deuda da esto, pero es una cosa incierta. Entonces, si fueran aversos al riesgo, no necesariamente quiere decir que con que teta sea, con que repudien algo, entonces ya, me voy y no tengo ni un peso de deuda. Simplemente que exige una prima de riesgo. Entonces la condición va a ser que yo voy a exigirle a 1 menos teta RB a que sea la renta del capital más, digamos, un término adicional, llamémoslo, qué sé yo, eta, y ese eta es la prima de riesgo. Y esa prima de riesgo se puede demostrar, pues se va a hacer función de qué tan curva sea la función de utilidad. Esa está asociada tal cual con los dibujitos que hicimos de la curva de utilidad, ¿se acuerdan cuando estamos hablando de riesgo? Y decíamos, oiga, ¿qué tanto me duele a mí una cosa riesgosa versus una cosa cierta? Y de ahí, esta altura de acá, que me plantea, ¿qué tanto me gusta a mí una cosa cierta fija en comparación con una cosa variable incierta? Ese tipo de distancia que surge en la función de utilidad es la que conduce a qué tan grande es esa prima de riesgo. Entonces no implica que tengo cero, pero sí implica que voy a tener menos, porque le voy a exigir una mayor prima de riesgo, y entonces el gobierno tendría que ofrecer mejor retorno para poder estar dispuestos los hogares a aceptarles esa deuda. Buenas preguntas. ¿Alguna otra? Sí, Bernardo. ¿Cómo se puede en la vida real un repudio parcial de la deuda? ¿Cómo se puede en la vida real un repudio parcial de la deuda? Pues depende de cómo interpretemos esto como cuál es el equivalente en la práctica, ¿no? Porque uno podría pensar que, pues una forma literal es usted le repudió la deuda a unos acreedores y a otros no. Entonces esto es un modelo de toda la deuda que tiene el gobierno y el gobierno decide repudiar un pedazo y otro pedazo no. Pero otra posibilidad es cuando usted lo que hace es una reestructuración y dice, oiga, yo no lo voy a poder pagar lo que le debo, no lo voy a poder pagar. Para usted y a mí nos conviene que reestructuremos. Y el acreedor puede estar dispuesto a hacer una reestructuración que de golpe en términos netos y en valor presente implica menos plata a la que hubiera obtenido, pero al menos obtuvo algo. Y si no está de acuerdo a eso, hubiera quedado peor. O sea, si hubiera forzado contra la pared al gobierno endeudado, peor. Entonces uno podría pensar que de golpe reestructuraciones de la deuda que terminan generando un beneficio neto respecto a lo pactado para el país pueden ser una forma de repudiar parcialmente, o la otra es repudio unos acreedores, no repudio otros. Bueno, pero bien, buenos puntos todos. ¿Alguna cosa más o hablamos del equilibrio, de cómo hacer para estar en el mejor equilibrio? Es el último punto que me falta. Entonces, fíjense que la primera cosa que quiero que veamos es que no solamente hay dos equilibrios, sino que claramente uno es mejor que el otro.
Si ustedes piensan cómo hacemos para saber que uno es mejor que el otro, pues acuérdense que aquí la función de utilidad de la sociedad es la función de utilidad del único individuo que hay, que es el hogar representativo, que tiene una utilidad que es igual a su consumo. Entonces, si yo pienso en el consumo del hogar, después de que le sustituimos el equilibrio del mercado de deuda, que es una operación que ya simplemente sustituyendo la condición de equilibrio del mercado de deuda, que es esa que teníamos allá a raíz de la pregunta de Santiago, que 1 menos teta RB debe ser igual a R, podemos escribir la función de consumo del hogar como Y, que está dado, son unos ingresos adicionales que tenía por la tierra y no sé qué, RK, BR, todo eso está dado, ¿no? El retorno del capital, la deuda que heredó, el Y, todo eso está dado, menos los impuestos y los costos distorsionantes de los impuestos. Habiendo sustituido ese equilibrio en el mercado de activos, nos queda muy claro que el hogar va a estar más infeliz en la medida en que le cobren más impuestos. Y de los dos equilibrios, E1 y E2, le cobran más impuestos en E2 que en E1. Por eso era importante lo que yo estaba enfatizando antes, de que el Tau estrella no era el mejor necesariamente. Fíjense que es más chévere cuando a mí me están cobrando Tau max como cosa óptima, porque es más chiquito que Tau estrella, si es que se aplica como el óptimo. Entonces aquí queda muy claro que el peor equilibrio para el hogar de los dos posibles en el caso de dos equilibrios es cuando estamos con un repudio parcial de la deuda respecto de cuando se está honrando la deuda. Entonces uno quisiera de alguna manera que la sociedad se pudiera ubicar ahí. Y ahí la verdad no hay buenas respuestas de cómo hace uno, si hay malos y buenos equilibrios, cómo hace uno para estar en el buen equilibrio. Porque uno lo que quisiera en cierto sentido es anclar las expectativas. Oiga, que la gente, podríamos saltar de un equilibrio al otro simplemente con que la gente le diera por cobrarme RB, que es lo que Krugman decía, digamos, de España al comienzo. Es, si simplemente los inversionistas dejaran de preocuparse con Europa, dejaran de decir que España no es un país viable y decidieran que no hay que cobrarles spreads tan altos, España estaría perfecto. Pero si siguen insistiendo con que España tiene un montón de problemas, hay que cobrarle unos spreads altísimos, pues España va a estar en problemas. Entonces, ¿cómo hacemos para anclar las expectativas para el lugar correcto? ¿Cómo hacemos para llegar al equilibrio correcto? Entonces, pues, la primera respuesta es esa, que es un asunto de anclar expectativas y no es sencillo. Y que de golpe, volviendo a nuestra discusión de la regla fiscal de ayer, alguna gente que pueda vender la regla fiscal dice, sí, esto puede que no sea óptimo desde el punto de vista que no es obvio que uno va a tener un deuda targeting de la misma manera que uno tiene que tener un inflation targeting. Pero es una manera de anclar expectativas y las ancladas expectativas nos saca barata la deuda. Esa es un posible tipo de cosas. Otra manera de ver el asunto es lo siguiente, fíjense esto. ¿Qué pasa si uno piensa en el gráfico y piensa en un incremento en alfa? Que es como, bueno, pues si es muy malo que se repudien la deuda, ya vimos una cosa y es que en la medida en que alfa sea un número relativamente alto, entonces en la medida en que alfa va creciendo y va creciendo, uno podría pensar que va cambiando el incentivo a repudiar la deuda porque es muy costoso repudiar la deuda. Y una manera de ver eso gráficamente es que si ustedes piensan en la pendiente de Tau min y en la pendiente de Tau max, se distinguen en alfa. Tau min es alfa, B es su pendiente y Tau max es B. Si alfa empieza a volverse más y más y más y más grande, ¿qué le va pasando a Tau min? Tau min se va a ir moviendo y moviendo y moviendo a acercarse a Tau max. Y entonces, ¿qué pasa? Que el intervalo en el cual aplica Tau estrella y por lo tanto los intervalos donde podría haber un equilibrio en donde se cruza Tau estrella se van achicando. ¿Sí? Entonces, de la manera como medio gráficamente podemos ver cómo, y en línea con algo que podría ser intuitivo, si usted sube alfa, si usted vuelve más costoso que se repudie la deuda, la posibilidad de que haya múltiples equilibrios se va volviendo más y más pequeña. Existe un espacio de parámetros más limitado para el cual puedo encontrar combinaciones tales que la curva de consistencia de expectativas del hogar se cruce en dos sitios con la curva de reacción del gobierno y por lo tanto haya dos equilibrios. Entonces uno dice, bueno, esa es una manera de pensar que alfa puede ayudar, pero no hay almuerzo gratis, ¿cierto? Nunca hay como solo dicha en caso de economía. Si usted sube alfa,
puede que si estamos dispuestos a dar esta interpretación que acabo de dar, se reduzca la probabilidad de esos equilibrios con repudio, pero en caso de que haya repudio, ¿cómo va a estar la sociedad? Pues va a estar peor porque el costo del repudio es alto. Y eso lo podemos decir simplemente, verlo de una vez en palabras, o si quieren simplemente vean cómo cambia tau estrella cuando cambia alfa. Tau estrella venía definido implícitamente por la condición en la cual alfa prima de tau es igual a alfa sobre 1 menos alfa, y si ustedes inspeccionan esta ecuación, o sea, sacan diferenciación implícita, van a darse cuenta que tau estrella con respecto a alfa es positivo. Allá está en la diapositiva con diferenciación implícita, simplemente diferencien todo esto totalmente y despejen para de tau de alfa, para llegar a esa expresión que está en la diapositiva, o si quieren simplemente inspeccionen la ecuación. Cuando alfa sube en el lado derecho la condición de primer orden de tau estrella, pues el lado derecho sube, y para que el lado derecho suba alfa prima de tau tiene que crecer, pero como alfa prima es una función creciente porque los costos de los impuestos son cada vez crecientes, tau estrella va a crecer. Entonces esta es una lección, digamos, que es común en política económica, ya la hemos encontrado más o menos parecida antes en la clase y surge en general en la vida, y es que si usted pone castigos muy duros, los castigos muy duros pueden prevenir el mal resultado, pero en caso de que le toque hacer el castigo, usted está sobado. Yo no soy, digamos, a mí no me crearon de esa manera, pero por ejemplo a los papás que crían a hijos haciéndoles castigos graves, entonces si usted tiene que hacer cursos remediales este año, no nos vamos de vacaciones, es un castigo duro. Pero donde el chino le toca hacer cursos remediales, pues no se van de vacaciones, y entonces acaban todos castigados y se perdieron las vacaciones, ¿cierto? Ese es el problema. Entonces puede ser un buen castigo, y si evita el comportamiento malo, perfecto, pero si lo produce, hay que darle el castigo al chino, y entonces está en un problema. Sí. Una pregunta. Cuando tau máximo es igual a tau estrella, en ese caso, ¿hay repudio o no hay repudio? Y lo pregunto porque si alfa aumenta y pues ese rango disminuye, hemos visto que solamente puede darse el caso donde el equilibrio es exactamente tau máximo igual a tau estrella o los dos equilibrios, pero nunca va a existir el equilibrio en esa parte de la recta donde no hay repudio. Sí. Si tau máximo es igual a tau estrella, entonces no hay repudio porque tau máximo es el tau que me permite tener teta igual a 0. Entonces el tau máximo igual a tau estrella, exactamente no hay repudio. Ahora, claro, lo que usted está mencionando es ese caso de filo en la navaja. Yo me garantizo en cierto sentido de encontrarlo si acerco y acerco y acerco y acerco el alfa tanto hasta que llego a alfa igual a 1. Pero es que ya vimos que cuando llegamos a alfa igual a 1, colapsamos el modelo. Se nos vuelve tau min igual a tau máximo, y se nos vuelve que la condición de consistencia de expectativas tiene también la misma pendiente. ¿Por qué? Porque ya no hay repudio, entonces yo le presto al gobierno, el gobierno me paga, todo bien, no pasa nada, y pues digamos, sí. Había por allá otra mano levantada, sí. Un aumento en alfa en esta gráfica sería como si la línea horizontal fuera cada vez más alta. Sí, buen punto. Yo aquí yo hice esta gráfica en la cual fui aumentando alfa y fui aumentando alfa, y lo único que hice fue acercar tau min a tau max por sus pendientes, pero su punto es válido, y es que cuando yo hago esto, eso no es lo único que pasa, sino que el tau estrella se tuvo que haber subido, ¿cierto? Entonces sí, este gráfico o este ejercicio, esta teoría comparativa que hice como ilustrativamente no capturó todo, porque al tiempo que pasó esto, en el caso 2, digamos, cuando estamos acá, vamos a estar realmente más alto, ¿sí? Bueno, entonces es una lección de economía política, y es una lección también para la vida. Cuando tengan hijos no los castiguen demasiado duro, porque si los castigan muy duro, a ustedes les toca, ¿no? Bueno, última cosa es, aquí vimos un modelo donde en equilibrio puede haber repudio a la deuda, pero eso no se ve tan comúnmente que haya repudio, a menos de que lo interpretemos con la pregunta de Bernardo, esos repudios parciales, reestructuraciones de la deuda y negociaciones y renegociaciones, eso se ve todo el tiempo, entonces de golpe es la forma como vamos a interpretar lo que pasa. Ahora, si tomamos la interpretación de que en la verdad los países no repudian tanto la deuda, a pesar de que este modelo predice que lo deben repudiar ciertas veces, ¿por qué no pasa eso? Pues hay diferentes teorías: cuidar la reputación, que los acreedores son poderosos, me hacen un embargo si no pago la deuda, o los acreedores son políticamente sensibles, como decía un ejemplo antes, en Colombia mucha de la deuda pública la tienen los fondos de pensiones, entonces si el gobierno no paga la deuda, pues la gente se queda sin pensiones, eso puede ser problemático. Hay seguro, hay paro, y no pueden decir que tal paro no existe, cosas de ese estilo. Entonces hay diferentes razones, pero bueno, para cerrar este capítulo y para cerrar
esta parte del curso, porque ya con esto cerramos esta parte del curso. Simplemente quiero enfatizar que hemos visto algunos tópicos de la deuda y que hay algunos temas que han surgido en cierto sentido comunes a lo largo de los capítulos, ¿no? El trade-off que acabo de mencionar entre qué tan duros son los castigos y cuánto cobra una credibilidad como una solución, pero que también tiene un costo en caso en el cual yo tengo que pagar por esa credibilidad. Otra cosa fundamental es lo de la inconsistencia dinámica que ha aparecido una y otra vez y como causa básica el hecho de que el gobierno sea tanto árbitro como jugador en la economía como una cosa fundamental. Y antes de que empecemos a hablar del lado de los impuestos, lo único que nos queda en el lado, digamos, de la deuda pública o el déficit fiscal, que es como el flujo que genera esa deuda, es desviarnos por un momento del supuesto de agente representativo que hemos hecho a lo largo de todo el curso. Desviarnos del supuesto de que hay un agente representativo y que el planificador central benevolente maximiza la utilidad de ese agente representativo, etc. Solamente por allá en Blanchard tuvimos múltiples agentes, pero igual, ¿se acuerdan del modelo ese de generaciones traslapadas de los horizontes finitos? Pero de resto hemos tenido agentes representativos y un planificador central benevolente y un enfoque normativo, y eso no encaja con cómo se toman decisiones en la realidad. Entonces, en el próximo capítulo que discutiremos, que es uno, digamos, de mis favoritos porque es el tipo de cosa que yo hago, es mirar cuál es la economía política de la política fiscal. Es decir, esto es como debería ser la política fiscal, el trade-off para un planificador central benevolente, pero ¿qué pasa cuando reconocemos que la política fiscal la decisión la toman políticos que representan intereses, que están en conflicto? Cómo eso nos explica por qué a veces no se hace lo que es eficiente y cómo podríamos pensar de mejor manera en que se haga lo eficiente. Entonces, hablaremos de eso, de la economía política, de la política fiscal, y después de eso ya hablaremos de impuestos. Eso es lo que viene en el panorama.